Recording in progress. Ok. Dios le bendiga, hermanos. Vamos, en la noche de hoy vamos a tocar el cuarto tema de 6. Faltan, vamos por la mitad ya, así que ya pasamos y vamos a seguir avanzando. No sé si me pueden compartir algo que le ha parecido o de repente que Julieta, ¿por qué no están dando tantas teorías si yo quiero ir rápido a trabajar y servir al Señor? No sé cómo se sienten así, o estos hermanos mayores me tienen aburridos. Sean sinceros con ustedes mismos. ¿Ven? No dice ni un comentario. O tienen pena porque está grabando, no quieren tirar las piedras porque están grabando. Si quieren ponemos pausa y ustedes tiren todo lo que tengan que soltar. No importa, pues vamos a empezar. Voy a orar por el Señor. Te damos gracias por esta noche, pidiéndote que tú nos acompañes en esta sesión, que seamos dirigidos por ti, Señor. Toma tú el control de todas las cosas y que podamos asimilar tus palabras y aprender más de ellas, Señor. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor. Amén y amén y amén. Bueno, a mí me toca más son los temas del Ministerio de Alabanza, compartir la visión, el llamado que Dios le dio a cómo Dios organizó las alabanzas en medio del pueblo de Israel a través del rey David. Así que esa misma organización y forma de lo que Dios espera, lo hemos transmitido al Ministerio de Alabanza de nuestra congregación. Yo quiero saber si ustedes, de la clase que yo le di más que todo, si ustedes se acuerdan de en qué consiste la visión del Ministerio de Alabanza. ¿Cuál es nuestra visión? ¿A qué Dios nos ha llamado? ¿Qué quiere que Dios hagamos? Coméntenme. ¿Se acuerdan de algo? En la clase esa la di yo. ¿Cuál es la visión principal que Dios le ha dado al Ministerio de Alabanza en nuestra congregación? Tienen un chiripón ahí, un matapuerco por ahí. Si le pegan o a la piñata, péganle por ahí. ¿No se acuerdan? Sean sinceros. Bueno, en la lección cuando yo di la clase, yo le mencioné que un pasaje en la Biblia, en Hechos 13, que una vez Pablo en el concilio de Jerusalén se reunieron y comenzaron a comentar que cómo era posible que la salvación o la llenura del Espíritu Santo y todo esto se estaba produciendo a través de los gentiles, pues gente que no son judíos, porque ellos en su concepto, en su cosmovisión, aunque Jesús le había enseñado todo lo contrario, en su cosmovisión pensaban que nada más era para el pueblo judío, que era la salvación. Y ellos se extrañaron de cómo, por qué gentiles, que son gente fuera del pueblo de judío, estaba recibiendo aceptando a Jesús como su Salvador y siendo bautizado lleno con el poder del Espíritu Santo. Y en esa decisión que estaba Pablo, ellos mencionaban que Dios estaba cumpliendo la palabra profética de restaurar el tabernáculo de David. Entonces, en ese pasaje, ahí fue donde el Ministerio de Alabanza agarramos esa palabra que la dio el profeta Joel, diciendo que en el postrero día Dios iba a restaurar el tabernáculo de David. Y es en la visión de nosotros. Entonces, usted me preguntará a mí, entonces, ¿qué es esa cosa del tabernáculo de David? ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? Bueno, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y ya empezó el éxodo a través del desierto, Dios instauró su presencia de Dios, la hizo con una serie de objetos que se realizó el tabernáculo de Moisés, que fue el primero el tabernáculo es la traducción de la palabra tienda o tienda de acampar o lo que sea.
era que no había templo o iglesia, sino que Dios dio la instrucción a Moisés que tenía que construir unas carpas para que los utensilios de la adoración para el Señor y la entrega de las ofrendas y el objeto que el arca del pacto, que representaba, no representaba, era la presencia del Señor, de Dios. Por ahí yo tengo una foto, ahora se la mando al grupo para que ustedes sepan más o menos, yo me imagino que ustedes han visto esa foto, pero ese, el arca del pacto de la alianza, ese objeto estaba dentro de esos tabernáculos y ese tabernáculo se refiere en la Biblia, el tabernáculo de Moisés. Si el Señor, un video que yo le mandé, empecé a explicar cómo era el arca, qué quiso hacer David, el rey David, que es el principal referente de todos nosotros de cómo se dirige la alabanza y la adoración dentro de una congregación. Él realizó, Dios le permitió recuperar ese arca porque los filisteos se lo habían quitado. Esa es otra clase, otra predica. Se lo había quitado el pueblo israelí, estaban sin esa arca del pacto que estaba la presencia de Dios, ese era el objeto que la presencia de Dios permanecía o estaba colocado en este lugar. El rey David la recuperó y el rey David fue la persona que no solamente fue guiada por Dios por eso decía, restablecer el tabernáculo de David, de no solamente realizar toda la ofrenda, la liturgia o todo lo que se realiza dentro de una reunión o un culto, como decimos nosotros, un culto. Dios empezó a inquietar de nuevo al rey David con la variante que es a través de la alabanza y la adoración. Entonces, por eso que dice el tabernáculo de David, la diferencia del tabernáculo que estaba los mismos objetos que había construido Moisés, lo tenía el rey David, pero no solamente se hacía unas ceremonias religiosas para entregar la ofrenda y eso, sino que el rey David hizo una revolución que le incluyó la alabanza y la adoración. Entonces, ese movimiento se le llama, como él realizó el tabernáculo de David, tuvo que construir una nueva tienda, antes de construir el templo, una nueva tienda. Entonces, ese mover del Señor y la inquietud que Dios le dio, lo llevó, lo inspiró. Él realizó el tabernáculo para la tienda, donde se iba a reposar el arca del pacto que estaba en la presencia del Señor en ese lugar. Entonces, por eso que se le llama, no el tabernáculo de Moisés, que fue el primero, sino el tabernáculo de David, que fue el segundo, con la variante que le incluyó los músicos. Los músicos y los cantores dentro de estas reuniones o ceremonias ante la presencia del Señor. Entonces, por eso que nuestro ministerio de alabanza y la adoración está constituido a través de la restauración del tabernáculo de David, en que consiste que el pueblo tenga la oportunidad de no solamente entregar su ofrenda o sus diezmos, o su ofrenda o su adoración, sino se incluyó los instrumentos, las canciones, las músicas, los ritmos. Todo esto lo incluyó el rey David. Por eso que llamamos, cuando usted le pregunta cuál es la misión y la visión del ministerio de alabanza en nuestra iglesia, usted automáticamente tiene que decir restaurar el tabernáculo de David. Si usted forma parte de este ministerio, más adelante, con más calma, nosotros le vamos explicando más y que tenga más enseñanza bíblica con respecto a este tema. Pero el mayor referente de cada uno de nosotros, si usted quiere leer la palabra de la Sagrada Escritura y tener una persona que lo inspire en este sentido, la alabanza y la adoración, yo le animo y le aconsejo que estudie la vida del rey David. Está en la primera de Crónica o en Primera de Reyes, usted se la lee y ahí está todo lo que, cómo Dios utilizó al rey David por este propósito. Amén. Entonces, ¿cuál es la visión del ministerio de alabanza? A ver si me pueden contar. Restaurar el tabernáculo de David. Amén. Entonces, ¿cuál es la persona que de referencia en la Sagrada Escritura para lograr este objetivo? Digo, y que como le pregunto, ¿cuál es el color del caballo blanco de Napoleón? Una pregunta similar. Bueno, es el rey David. Yo le entonces, bajo esa temática, cuando el Señor me llamó a mí, yo pertenecía al ministerio de alabanza desde cuando estaba igual que usted a su edad. Dios me permitía cargar los cables, cargar los instrumentos. Yo quería empezar a aprender a tocar la batería y yo me sentaba
ahí en la batería y habían los bateristas más grandes que mi persona, empezaban a esconderme los bolillos, no toques, le esconde los bolillos. Después mi papá me dijo, oye, pues estás parpadeando, cómprate unos bolillos tú. Me compré los bolillos ahí con la mesa que me daban y después venían los hermanos estos y me escondían el pedal del bombo y hasta allá yo no podía comprar, que voy a ir a comprar un pedal del bombo para ir practicando. Bueno, lastimosamente, los equipos que están en la iglesia no son los mismos equipos que estaban hace 35 años atrás. Oh, estoy viejo, hasta las canas. No son los mismos, hay equipos más sofisticados y más caros en la cual nosotros también estamos pensando de que no puede estar tan abierto a todo el mundo como en mis tiempos. Entonces, con la ayuda de Dios, estamos pidiéndole al Señor que los niños tengan la oportunidad de tener su propio salón de música con su propio instrumento para que ellos no estén trasteando y tocando esos equipos que ustedes van a manejar, que son bien delicados y bien caros. No, no valen ni que $10 y 20 dolitas ni nada de eso. Entonces, es el llamado que Dios nos está llamando. Ok. Ahora, otra pregunta de rigor que debemos saber. Dentro de una congregación o dentro de los tiempos de Moisés y el rey David, ¿a quién Dios llamaba o había asignado para realizar esa tarea dentro de la iglesia o dentro del templo, dentro del tabernáculo de Moisés o dentro del tabernáculo de David? ¿A qué personas? Pues, ¿qué tenían? ¿Qué era el requisito que Dios? Si saben, pues, si no saben, estamos aquí para aprender. ¿Sabrán? ¿Habrán escuchado algo? O en YouTube o algo así, o dentro del pueblo de Israel, ¿a quién Dios había seleccionado? Bueno, son ustedes los que van a servir dentro del tabernáculo de Moisés o el tabernáculo de David, o que sirvieron en el templo cuando Dios, el hijo del rey David construyó el templo, trabajando dentro del templo. ¿A quién Dios escogió? ¿A qué persona? ¿Cuál es el requisito para tú servir? Si le viene algún chispazo así en la mente. Serán los levitas. Correcto. ¿Y quiénes eran los levitas? Que servían al Señor. Sí, bueno, de los levitas, cuando salieron del Éxodo, se organizó el pueblo y en el libro de Números ya Dios instituyó las tribus y consistía de las 12 tribus de Israel, que eran los 12 hijos que tuvo Jacob o Israel, pues. Eso, de los hijos de ellos, tuvo 12 hijos eh, y cada hijo representaba hermanos, representaban las tribus. Y por eso cuando ellos tuvieron el éxodo a través del desierto, la distribución o la organización dentro de ese éxodo o peregrinaje a través del desierto, se distribuyó la población entre 12, que al final todos eran hermanos. Pues vamos a decir que somos los hijos mi papá tiene a sus hijos, bueno, la tribu de Aarón, la tribu de Papillo y la tribu bueno, de Martín, que no está con nosotros, ya Dios le dio la oportunidad de ir partiendo por delante de nosotros, pero así eran distribuidos el pueblo de Israel. ¿Pero en qué consiste? Entonces me preguntarán a mí, ¿por qué yo siempre he escuchado los levitas, los levitas, los levitas, los levitas? Pero ¿por qué Dios escogió a los levitas? ¿A ustedes algo se les va a ocurrir? ¿Qué? Eran los más guapos del pueblo de Israel y bueno, entonces son los que van, porque siempre las hermanas están viendo más los que están ahí con los instrumentos y que chuzo, este hermano tan guapo que no sé qué. Vamos, los campamentos que quieren conocer al que está manejando el equipo, no sé, eso pasa, que Dios nos ayude a nosotros. ¿Por qué escogió Dios a los levitas? Porque eran los más guapos. No saben, no importa, no saben, no importa. Ya tan clarito que de los 12 hermanos eran tribus, cada descendiente de esas tribus. La tuve de Rubén, la de Gab, hay 12 nombres que se me pueden ir los 12 nombres, se me pueden ir los 12 hijos de Jacob. Pero uno de esos eran los levitas, pues, hijos de Leví. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Mira, este es algo bien sencillo. Y ya tienen su Biblia ahí, me imagino. Ya tienen su Biblia.
ahí consigo. No, o en la pantalla o en el celular, donde quieran tener su Biblia. Ok. Cuando Dios había separado al pueblo de Israel ya para este éxodo, Dios había escogido para el servicio a Dios a los primogénitos de cada hijo, de indistintamente cada tribu de Israel. Cada hijo mayor era apartado y separado para el servicio a Dios. Ok, en mi caso sería mi hijo Samuel, que fue el primerito. Bueno, ese es mi primogénito y Dios ya había reservado todos los primogénitos eran para el servicio a las cosas de Dios. Esos primogénitos también tenían otros beneficios, tenían doble herencia porque ellos tenían que cuidar de los padres con herencia. Todo eso está en la ley de Moisés, estaba ahí, pero una de sus responsabilidades eran separados. Los primogénitos, en caso, bueno, son los primogénitos varones, pues por acá en el caso de Batista no es que Amalia, sino eh, sería Ricardo Batista, y acá en el caso de los Valles sería Adrián. Adrián era separado para las cosas del Señor. Esa es la responsabilidad. Pero ¿qué ocurre? Cuando salieron del desierto y ahí iban caminando, cuando Dios llevó al pueblo de Israel a, al desierto, Moisés Dios lo envió al monte Sinaí, donde ustedes ya han visto donde sale Moisés con las dos tablas y viniendo de allá arriba del monte Sinaí. ¿Y qué ocurre? Él bajando se encuentra con la gran sorpresa que él se fue 40 días para ayunar y orar y estando en la presencia del Señor. Y cuando baja, el pueblo estaba haciendo desbarajuste, adorando un ídolo y un becerro de oro que ellos mismos habían construido con todo el dinero y el oro que habían sacado de Egipto. Se prestaron para eso y lastimosamente mi tocayo Aarón, el hermano de Moisés, se prestó para esa sinvergüenzura. Más o menos ustedes han escuchado esa historia así, ¿eh? Han escuchado esa historia así. Entonces, ¿qué ocurre? Dice cuando Moisés tiró las tablas de la rabia, le gustó que lastimosamente tuvo que subir de nuevo y copiarlas a mano a él, porque las primeras la escribió Dios y esa es la que iba bajando Moisés y las reventó. Y bueno, Dios dijo, bueno, ahora quiere la reventaste, ahora escribe todo a mano. Bueno, de la rabia la reventó. Y dice que eso lo encontramos en Levítico. Alguien que me busque Levítico, por favor. Levítico 8:16. No, pero vamos primero a Éxodo. Aquí yo tengo el pasaje. Aquí yo tengo el pasaje. Sería Éxodo primeramente. Vamos a leer Éxodo 32, 25, 26. Si alguien me lo lee. Éxodo 32, de 25 a 26. Sí, 32 del 25 al 26. Dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ok, ese es un fragmento de esa historia. Dice que en ese momento los que se decidieron a no prestarse a esa sinvergüenzura fueron todos, eh, los de la tribu de Leví. Por eso que de ese momento, de ese escenario, si usted lee todo ese pasaje, que no tenemos el tiempo, usted se va a dar cuenta que eh, como lo único que no se prestaron a esa idolatría, Dios los escogió a ellos para ser responsables de todo lo que se realice en la ceremonia de las ofrendas y en el tabernáculo de Moisés, de David. Así fue que Dios escogió a esas personas. Así mismo yo creo que Dios nos escogió a nosotros. Por eso que digo que nadie está obligado a servir al Señor en este ministerio, porque yo siempre hago una convocatoria de los que sienten el llamado a servir al Señor a través de la alabanza y la adoración. Entonces, ¿estamos claritos en esa parte? ¿Alguna pregunta? Literalmente tendría que buscarlo todo, por ahí donde dice que Dios le da la orden a Moisés que, bueno, sepárame a los levitas a mi cosa. Entonces,
¿qué ocurre? Después de eso, en Levítico 8, si leemos, Levítico 8, del 16 al 19. Levítico 8, del 16 al 19. Y bueno, antes que alguien lo lea, dice que a causa de eso que se prestaron a la idolatría quizás nosotros en este tiempo que estamos pensando y que no, que los que están adorando a ídolos, pero no, pero nosotros ahora no tenemos objetos ni nada de eso en nuestra casa. No somos idólatras, pero a veces hay cosas que quitan el lugar del espacio que le corresponde a Dios, y esas cosas que nos quitan espacio, que ese espacio le corresponde a Dios, eso se convierte en idolatría. Y dice que la palabra del Señor, que al final eso, en ese pasaje en Éxodo dice que al final eso da vergüenza a los enemigos, pues dice, mira, los enemigos se empiezan a burlar de ti, pues lo dice literalmente en algunas traducciones. Y a veces cuando uno está a esta edad o a cualquier edad o mi edad, cuando yo estoy sirviendo al Señor y me tomo la decisión de desviarme o hacer algo fuera de la voluntad de Dios, la gente, nuestros compañeros de trabajo, amigos de colegio, y esas cosas, son los primeros que se van a burlar de nosotros. Ellos quieren que uno falle y te están metiendo la cáscara de guineo y todo lo que sea, y que se revale Adrián, que se revale Manuel y Aner. Y apenas que tú te deslizas o te vas a hacer lo que ellos te están insinuando, apenas de ahí de una vez se burlan de ti. Eso es lo que también pasó en este pasaje. Dice que los enemigos se burlaron y que mira esto, que el Dios de cosechas, mira donde quedaron ahí adorando un becerro de oro. Entonces, para que aprendan, nosotros que estamos y ustedes son jóvenes que van a empezar a servir al Señor, apenas que ustedes han tomado esa decisión de haber aceptado a Jesús de su Salvador y todas estas cosas, y después ahora están tomando la decisión de servir, ahí el cañón del Satanás está así, ay, mira, donde está mal parado ahí, espérate, en el mismo compañero de la escuela que te está insinuando, dale, 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 ese mismo que se va a burlar, se van a burlar de ti. Eso lo dice desde el tiempo allá, ya pasa igualito, Satanás opera igualito de miles de años y él está operando igualito, no ha cambiado. Sí, bueno, ahora vamos a ver cómo en el Levítico 8, del 16 al 19, cómo se escogieron, pues ahí no va a decir. ¿Alguien que lo lea? Dice, luego Moisés tomó toda la grasa que recubre los intestinos, el lóbulo del hígado. Perdón, me equivoqué, era número 8. Ya, te estoy poniendo una carnazada, te estaba leyendo ahí. El número 8 del 16 al 19. Dice, de todos los israelitas, ellos me pertenecen por completo. Son mi regalo especial. Los he apartado para mí en lugar de todos los primogénitos de Israel. Porque mío es todo primogénito de Israel, ya sea hombre o animal. Los aparté para mí cuando herí de muerte a todos los primogénitos de Egipto. Sin embargo, he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de Israel. Y se los he entregado a Aarón y a sus hijos como un regalo. Los levitas ministrarán en la tienda de reunión en favor de los israelitas y harán propiciación por ellos, para que no sufran una desgracia al acercarse al santuario. Ok, entonces ya está tan clarito que, digo, en la versión quizás, yo creo que leíste la Reina Valera, pero si tú lees el lenguaje actual, más, podremos utilizar el lenguaje más de nuestra época, pero en resumidas cuentas, ahí donde está diciendo Moisés, yo había escogido, Dios siempre Dios quiere la primicia de todo, de tus productos, de tus frutos, de tus animales,
y hasta de tus propios hijos Dios había puesto instaurar esa ley. Pero a causa de ese pecado que hicieron allá con Aarón, con apenas saliendo del monte de Sinaí, Dios quitó eso y escogió a los levitas porque fueron los únicos que no se prestaron para esa sinvergüenzura, para esa idolatría. Y Dios lo utilizó también a ellos para limpiar, eliminar todo el que estaba mal parado que le dedicaba a los ídolos. Fue una tarea bien difícil. Eso no lo leo, pero está ahí en la palabra del Señor. Entonces ya tan clarito que de los primogénitos, Dios tomó la decisión de cambiar a los levitas. Entonces todos nosotros, nos instauró para servir dentro, ahí lo dice, dentro de todas las actividades dentro del santuario o dentro de la iglesia, servir. Amén. ¿Estamos claritos? Entonces, ¿cómo se presentan? Pues vamos a leer del 8, del mismo versículo, por el capítulo 8, versículos 10 y 11. El versículo 10, capítulo 8, versículo de Números, el versículo 10 y 11. Emanuel, ¿lo puede leer? ¿Sí? Sí. Y cuando hayan acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas y ofrecerán a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Sí, mira, el trabajo que Dios lo está llamando a usted o nos llamó a nosotros. Primero Dios te escogió a ti o tú sientes esa carga por servir al Señor a través del ministerio de alabanza y adoración. Dios te escogió a ti. Y dice la palabra del Señor que somos presentados nosotros, los levitas, fueron presentados. Pues nosotros esa misma palabra que ocurrió en el Antiguo Testamento, lo agarro para estos tiempos. Dios te escogió a ti y fueron presentados delante del pueblo, levantó sus manos y presentaron levitas como ofrenda. Tu vida es, aparte de estar sirviendo al Señor, es una ofrenda para el Señor. Así que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. No es fácil porque de todas maneras Satanás quiere que tú no hagas esa tarea. El mundo no quiere que tú hagas esa tarea. La carne propia que uno tiene no quiere que tú cumplas esa tarea, que tú mismo seas una ofrenda viva. Cuando le servimos a Dios, somos una ofrenda viva y el pueblo de Dios, el resto de la congregación, reconoce el llamado que Dios te ha dado a ti. ¿Estamos claritos? Por eso que yo siempre le digo, o el hermano Isaac Melo, cuando lo convocó usted, tú no estamos y que, bueno, ustedes mañana tienen que estar aquí porque tienen que estar aquí. No, no. Si el Señor está haciendo esa carga en tu corazón, es un llamado personal. O medio de ese caminar, Dios te llamó a ministrar en otro punto de la iglesia. Bueno, de todas maneras, también hemos estudiado en la Biblia que los levitas tenían varias funciones dentro de la congregación, así que Dios te pudo llamar a utilizar, servir en otro lugar dentro de la congregación. Amén. Ya, ¿estamos claritos? Bueno, vamos a ir un poquito rapidito aquí. Se nos está pasando el tiempo y nada más yo le dije que 1 hora. Así que vamos a ver cómo Dios nos ayuda aquí. Voy a compartir, ahora sí vamos a empezar ya saben por qué son los levitas, que ustedes son levitas y por qué son los levitas y todo, ya estamos claritos. Compartir pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla High Definition? Amén. Ok. Al principio, bueno, es otra enseñanza y otra prédica. Al principio, cuando David ya empezó a organizar todo este trabajo dentro del tabernáculo, bueno, para ser sincero, David, Dios no le permitió construir el templo porque el arca del pacto, los utensilios y todas esas cosas estaban en medio de una carpa.
así todo rápido que Dios había diseñado. Él no pudo construir el templo y Dios le dio esa palabra a David, que tú no vas a construir el templo porque en tus manos ha corrido mucha sangre. El rey David fue un guerrero, tuvo que enfrentarse a los filisteos, guerrear, ganar territorio, y toda esta sangre vertida Dios le dijo, como tus manos ha tocado mucha sangre, tú no vas a edificar el templo, esto lo hará tu hijo. Y este rey le dejó todos los recursos, los planos, la organización, y todo se lo dio al rey Salomón. Ocurrió igual como de repente en nuestra congregación. Esta pasada la Biblia la empecé a averiguar porque así mismo ocurrió en nuestra congregación. Estaba un pastor en vida, se hizo una sucesión al hijo, que estamos en vida. No ocurrió y que se murió el pastor y, ay, vamos a ver quién vamos a poner pastor aquí. O se murió el rey David, ahora quién vamos a poner de rey aquí. No, esa sucesión se dio, él dejó toda esta organización en Primera Crónica. Usted lo lee ahí y todo lo que él no construyó el templo, pero le dejó todos los planos, la parte de recursos económicos, los diseños, el recurso humano, todo se lo dejó clarito a Salomón. Bueno, y en base a esos pasajes fue que aprendimos cómo Dios quiere organizar estas cosas dentro de la congregación. Entonces, él escogió a los levitas, pero no a todos los levitas, porque cuando tú lees toda Crónica, los levitas servían en la puerta, tenían varias funciones dentro del templo, pero hay un grupo de levitas, porque antes yo confundía eso, cuando mi mamá hablaban de levitas yo pensaba que solamente eran los músicos y los hermanos que cantaban. No, no, no. Los levitas son todos los que sirven dentro. Si ustedes sirven si te sirven en el ministerio infantil, el ministerio de evangelismo, escuela dominical, todos somos levitas porque servimos dentro de la congregación. Nosotros que a veces hacemos la limpieza dentro de la congregación, somos levitas, todos somos levitas. Pero hay un grupo de levitas en la cual Dios los escogió, que eran unos de los 3 levitas que Dios escogió de los hijos de estos levitas para hacer esta tarea dentro de la congregación y llevar la música y la alabanza de esa congregación. Eso se da en Primera Crónicas 15. Ahí, bueno, ahí el pasaje, usted ve en este pasaje aquí, estos son los 3 personas que Dios utilizó, que escogió, que iban a ser los responsables. Estaba Asaf, Emán y Jedutún. Hoy no tengo tiempo para explicarle todo esto de la parte de cada uno, porque eso son un estudio tremendo y largo y tendido. Pero al final, si usted lee Segunda de Crónicas, llega a terminar y leer Segunda de Crónicas del 5 al 12, se da cuenta que al final en el templo, cuando ya se edificó el templo, estos hermanos permanecieron, estos tres levitas, ellos y sus hijos siguieron ministrando en la casa de Dios. ¿Ok? Amén. Entonces, como le digo, cuando el rey David empezó a hacer esta revolución, en ese tiempo no estaba asignado así que, hey, como tú eres músico, tú vas a tocar aquí. Como no. Ese era un grupo de levitas que eran músicos y él lo trató de organizar. ¿Ok? Como dice su palabra, en Primera Crónicas 15, del 16 al 19. Si alguien me lo lee ahí, por favor. Primera Crónicas. Faltan 10 minutos para terminar. Primera Crónica 16-19. Bueno, todavía no vamos a ver la organización en sí cuando se hizo, pero bueno, estos 3 hermanos, de estas 3 personas, pues, porque ellos 3 no son hermanos, bueno, eran primos, porque al final todos eran hijos de Leví, nietos o lo que sea, pero ellos trabajaron en ciertas maneras. Yo sé que hemos leído esas historias cuando David recuperó el arca, el traslado del arca, estas 3 personas participaron. Cuando se designaron las personas para que ya estaba la carpa construida, también estos 3 hermanos estaban ahí atentos. Cuando David organizó
cómo se iban a dirigir la alabanza y la oración en el templo que se iba a edificar su hijo. Estos tres personajes siempre aparecían en la lista. Eso se debe más que todo, bueno, por causa de tiempo no vamos a entrar a leer, pero esta filmina yo se la voy a enviar y usted lo va a leer con mucha calma en su casa y para irse empapando más de esto. Esto igual como en la universidad, hermano, que usted da una clase en la universidad y el profesor no le da toda la clase, pero le da un chispazo ahí y lea esto en el libro tal, libro tal, libro tal, y usted venga para su examen. Así mismo es esta clase. Amén. Bueno, aquí están los dos temas. Ellos participaron en el traslado del arca. Cuando se instauró la alabanza en la carpa del tabernáculo de David, ellos estaban ahí. Bueno, y ahora ellos entraron lo que Dios te ha llamado. Que está en el todo el pasaje completo del 25. Ahí sí me leen la palabra del Señor, hermano. Así es necesario que ustedes puedan leer. Bueno, vamos turnándonos, pues. O yo no sé si el director Isaac Melo también puede ir rotando para leer un pasaje para que no sean la misma voz. Isaac, Sí, sí. El 19. vamos a leer el 1 Crónicas 25:1. Ajá, leo el versículo 1 solamente. Sí, 1. Dice, distribución de músicos y cantores. Ajá. Asimismo, David y los jefes del ejército aportaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue. Hasta ahí llega el 1. Ahí llega el 1. Hasta ahí llega el 1. Hasta Bueno, bueno. hay una parte que tú leíste. Dios escogió a estos hombres y mujeres para que dieran canciones, bueno, yo no sé si es profética, tu versión no me acuerdo lo que, o proclamaron un mensaje. ¿Cómo era? Para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, Okay. hombres idóneos para la obra de su ministerio. Sí, ok. Bueno, ahí el pasaje 1 dice, él escogió a estas personas para que profetizaran con arpa y salterio. En pocas palabras, cuando tú escuchas esa palabra que profetizan, tú crees que chuleta, eso que un profeta viene y habla, ¿no? Si usted lee en otras traducciones, dice cánticos proféticos. Y entonces tú te pones en la pregunta que chuleta, cada vez que vamos a tocar los domingos, alguien se va a poner a hablar en lengua y va a empezar a hablar de parte de Dios. No, sino que lo que dice la traducción es que esa música que vamos nosotros a producir tiene que ir un mensaje de parte de Dios a su pueblo. Bueno, hay otros términos que, aquí hay tiempo para analizar también. Los salmos son canciones o letras que son de Dios, hablándole Dios al hombre o del hombre hacia Dios. Esa es la función de un salmo. Es prácticamente como una oración, pero con música, pues un mensaje. Entonces, Dios escogió este grupo de personas de crear canciones y música para dar un mensaje a las personas de parte de Dios. Entonces, ese es el ministerio que Dios nos ha llamado. Por eso que aquí, bueno, nuestro hermano Isaac, que Dios le ha permitido producir música o canciones, cualquiera puede ser una letra cristiana, una canción, no, esa canción es cristiana porque te habla del pasaje tal, no, pero al final es un mensaje directo a las personas que están en nuestra congregación, de un mensaje que Dios les quiere dar. ¿Estamos claritos, mi hermano? Nos basamos en ese pasaje. Después de ahí, ¿para qué vamos a utilizar esa música? ¿Para qué también se utiliza? Alguien, Adrián, que me lea el versículo 3, pues. El versículo 3, ¿para qué se utiliza esa música? Usted lee el capítulo con calma después de su casa, pero vamos a ir poco a poco, punto a punto, sí. Dice, de Jedutum, sus 6 hijos, Geda, Lirias, Seri, Isaías, Simí, Sabías y Matatías. A esto lo dirige su padre Jedutum, quien al son del arpa profetizaba para dar gracias y alabar al Señor. Ok. Esta música que Dios, cómo se organizaron, esta música era para dar gracias
y alabanza a Dios. Gracias, digo, darle agradecimiento a Dios por lo que ha hecho. Y alabanza es, la traducción es lo que Dios hace. Pues tú dices, Dios ha hecho maravilla, o Dios me sacó de la oscuridad a la luz. Todo eso son alabanzas porque tú estás explicando lo que Dios, alabanza es definir lo que Dios ha hecho, pues las maravillas que Dios ha hecho son alabanza. Entonces tú también das gracias de lo que Dios ha dado y da alabanza, que está manifestando el poder de Dios o Dios dio a su Hijo y está dando una música de alabanza. La adoración la traducción es decir lo que, como Dios es. Una cosa, alabanza, lo que ha hecho o lo que Él hace o tiene la capacidad de hacer, esa es una alabanza. Una adoración es diciendo cómo es la personalidad de Dios. Él es el Rey de Reyes, Él es soberano, Él es sublime. A veces confundimos esos términos y que, bueno, la alabanza son las músicas rápidas y plenas, y esas son las alabanzas. Y la adoración son las músicas lentas, la que nosotros no estamos durmiendo ahí o tal. No, eso la gente lo dice. Eso no está así en la Sagrada Escritura. Las traducciones literales es eso. Alabanza es decir qué ha hecho Dios o qué quiere Dios o qué te está diciendo Dios, y la adoración es mencionando la personalidad o cómo es Dios. Amén. ¿Estamos claritos, hermano, este curso intensivo? Bueno, y todo esto es dice que se está organizando para ministrar dentro de la congregación, que está en el versículo 4 al 5. Que me da el 4 al 5, que ya no pasan, bueno, faltan 6 minutos. El 4 al 5, ministrar dentro de la congregación. Le tocaba a Manuel, ¿no era Manuel? Si me lee el versículo del capítulo 25, del 4 al 5. Dice, de los hijos de Emán, Uquía, Matanía, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Hidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otil y Maatziot. Todos estos fueron hijos de Emán, videntes del rey en cosas de Dios para exaltar su poder, y Dios dio a Amán 14 hijos y 13 hijas. Entonces, hermano, te iba a quedar hablando de hebreo aquí, hermano. Bueno, en pocas palabras, que Dios escribió estas palabras, todos estos hijos de Emán, más que todo. Chido, aquí no hay tiempo, pero bueno, Isaac me lo ha escuchado esas clases. Todo como Dios utilizó, lo que Dios había utilizado Emán. Pero ahí lo que escribe la palabra del Señor, que toda esta gente Dios la escogió como nos escogió a nosotros para servir dentro de la congregación. Ok, dice que, bueno, hay otro chuleta. Yo la otra vez, en medio de la pandemia, Dios me permitió estudiar la vida de Emán. Y no, se escribe igual que He-Man. Yo no sé si la idea de ustedes pudieron ver esa cómic, pero se escribe He-Man, H-E-M-A-N. Esa vida que era el vidente del rey. Un vidente del rey era el que le hablaba al rey de parte de Dios. Esa gente se convocaba. Hey, ahora el problema que tenemos en el país ahora mismo, que la gasolina y esas cosas, bueno, sería que el rey David o Nito llamaría a su gabinete, y dentro de su gabinete hay un vidente que habla de parte de Dios. Le dice, bueno, para resolver esta problemática y romper con esa atadura, esos demonios que están alborotados, hay que hacer esto y esto. Esa era la responsabilidad de un vidente, y ese era nuestro hermano Emán. Así que en medio de la congregación también Dios va a utilizar gente poderosamente de esa manera. Bueno, y ahora leemos el versículo 6, que este grupo de gente, de estos tres hermanos, de tres levitas y sus hijos, eran los responsables de tocar la música dentro de la iglesia. Ok, el 6. El 6 que lo lee, bueno, Isaac ya leyó, ¿ah?
no sé, el 6, versículo 6. Yo lo leo, pero lo leo acá. Sí, sí. Además que acá yo tengo, déjame cambiar la versión, porque acá la tengo pegada En, el 6 y el 7. en griego. Dice, su padre los dirigía en el culto del templo del Señor, cuando cantaban acompañados de címbalos, liras, y arpas. Asaf, Edutún y Emán estaban bajo las órdenes del rey. Ahí te fuiste hasta el versículo 7, pero no importa. Esta gente eran los que tocaban instrumentos, eran escogidos Emán, Asaf y Edutún. Estos tres nombres también se los tienen que aprender para el examen. Mentira. Pero eran los principales que Dios escogió y cada uno tenía su función y se dedicaban a tocar los instrumentos. Y dice la palabra del Señor, el versículo 7, estaban a disposición del rey. Esta es una frase bien delicada que hay que saber. Dentro de no dentro de la iglesia, porque veo mucha gente que hace música cristiana y también gente que hace música cristiana en su trabajo secular, pues porque yo puedo trabajar en lo secular produciendo música con contenido cristiano, pero no es lo mismo, igual que esta conversación lo hemos tenido con varios hermanos dentro de la congregación que ellos hacen, o Adrián, que también ellos producen música que es cristiana, que amén, no estoy diciendo que esta música sea nada de malo, no, no, sino que aunque Dios te utilice en esa parte, nosotros nos unimos dentro del ministerio de alabanza a crear música para dirigir a la congregación y a los gentiles, pues, que reconozcan que Dios es el Señor, y nos unimos bajo esta visión, ¿ok? Y dice la palabra del Señor que esta gente estaba a disposición del rey. Si el rey lo requería, hermano, para este sábado, o el pastor te requiere para este sábado, hey, tenemos un ayuno, congregación, tenemos que estar al pie del cañón. Si tenemos que servir ahora el sábado en la pijamada a los niños, tenemos que estar ahí en la pijamada a los niños sirviendo, repartiendo pizza o lo que sea. Eso es lo que eran estos hermanos. Así Dios nos trae más. Y cómo se escogen para ministrar dentro del ministerio de alabanza y de adoración. Nosotros, ya yo, dame, deja de compartir. Nosotros tenemos 3 directores. ¿Ustedes se acuerdan quiénes son esos 3 directores del ministerio de alabanza? ¿Quiénes son los de esa pregunta de examen también? Para que yo esté tan clarito. ¿Quiénes son los 3 directores y cuáles son los tres grupos que se dividen en el ministerio de alabanza? Los directores son hermanos Isaac Pinilla, Yair y el hermano Isaac Melo. Sí, si no me mencionaban Isaac Melo ya me iba a asustar. Bueno, a esos 3 está Jedutún, Asaf y Imán. Así se divide el ministerio de alabanza. Entonces, Isaac Pinilla está con los levitas, que en realidad ese término empezamos a usar levita, pero está mal porque los levitas al final somos todos, pero eran músicos. Así que ya cuenta, algún día, para el 2023 quizás vamos a cambiar ese término, pero como ustedes estamos en esta modificación. Eso lo maneja el hermano Isaac Pinilla. La parte de los salmistas lo maneja el hermano Yair Pinilla también. Lo dirige él. Y la parte de visual la dirige nuestro hermano Ricardo y Isaac Melo. Sí, también hijo ahí de Ofelina también. Y así. Entonces, ahora, ¿cómo se escogen? Dice el Señor, la palabra del Señor, que David, estos grupos que, por ahí dice las cantidades que fueron llamados para este propósito. Yo creo, si no me equivoco, eran 30,000 personas, no me acuerdo. Eran miles. Acá nada más somos 28, dividido entre tres grupos, y ahora si ustedes entran, ustedes 3, seríamos 31. Así que es fácil de organizar. Entonces, en el versículo 8, alguien que lee el versículo 8, el 25:8. Para asignarle su turno, echaron suerte, sin hacer distinción entre menores y mayores, ni entre maestros y discípulos. Amén.
Bueno, es que lo estamos leyendo por fracciones. De ahora Dios le da la oportunidad, te lo lee todo tranquilito de corrido antes de dormir o en otra noche que Dios le permite estudiar, porque todo lo que estamos aquí tenemos que tener la oportunidad de tener nuestros devocionales diarios, diario al Señor. Nada y que hey, Manuel, ora ahí para antes de dormir. No, no, que Dios nos dé la oportunidad ya que tengamos esa relación íntima con el Señor. Usted se lee todo ese pasaje. Entonces, el versículo 25:8, ahí menciona que todas estas personas lo distribuyeron a través de un sorteo sagrado. Ellos prácticamente, nuestra iglesia es fácil, nada más hay culto, el miércoles oración, por ahora, antes era más, pero tipo pandemia se redujo más. Miércoles culto oración, los domingos presencial y un ayuno congregacional, son facilitos, pero en ese tiempo era 24 horas el reloj así dando vueltas. Y aquí no puede decir que, hey, Emanuel, te toca servir el sábado a las 3:15. Emanuel no podía venir con ese estilo y que no. Dice la palabra del Señor que se hacía un sorteo sagrado. Entonces, dentro de esto también se hacía el grupo de discipulado que se distribuía entre músicos nuevos o servidores nuevos con gente vieja como yo. Hay gente más vieja que yo. Entonces, los nuevos, a veces la gente que tiene más cancha recorrida no quiere tratar con lo más nuevo. Eso igual como mi hijo que Daniel se puso un poco triste que fue a la cancha a jugar basquetbol y dice que hey, vino tarde y nada más vino llorando y dice que no me dejaron jugar. Yo dije que hey, así, chuzo, yo sé qué es eso, papá. No estoy bravo porque llegaste tarde. Porque yo sé que es eso, que tú tengas una cancha velando y que no, que ahora, va a tocar, ahora, y no te dan tocar. No. La palabra del Señor dice lo contrario. Nosotros, que Isaac que tiene más tiempo, toma el tiempo para enseñarle a ustedes y yo también tomo el tiempo de parte del Señor para enseñar lo que Dios quiere en sus vidas para servir al Señor de la mejor manera. Entonces se hace por sorteo sagrado, los directores escogen como ellos, Dios le ponga en su corazón o yo cuando escojo las exhortaciones porque hay un grupo que tiene que ir exhortando, yo lo hago al azar, van, salió así, eso le dice la palabra del Señor, sorteo sagrado, que tú oras al Señor y le pide que él escoja el que es. Eso no es nada y que lotería, nada de esa cosa y que no, eso está en la Biblia. Otro sorteo sagrado que está en la Biblia también es cuando en el libro de los Hechos había que reemplazar al discípulo por Judas Iscariote, que allá se había matado y todo, había traicionado a Jesús, se hizo un sorteo sagrado para escoger ese discípulo. Ese discípulo, me parece, si no tengo mala memoria, se llamó Matías. Ese es el apóstol que reemplazó a Judas. En mi caso, en nuestra congregación, una vez que Dios escogió unos grupos de hermanos para pertenecer al consejo de la iglesia, y ustedes saben que es la figura del consejo, más o menos sabrán que es otra figura de la iglesia, el consejo sagrado. En los tiempos del pastorado de mi papá se escogió, se oró al Señor en esos 3 grupos de hermanos. Lo que no tengo mala memoria estaba el hermano Ricardo Melo, el hermano Dani Nacha, el papá de Dani Sin y mi persona. Y ahí se oró. Y nuestro hermano Emanuel Batista, no sé si se acuerda, él metió la mano en la vasija y salió mi nombre. ¿Usted se acuerda de ese hermano? ¿No se acuerda de eso? ¿Nadie se acuerda aquí? Isaac, ¿tú te acuerdas de eso? ¿Tú te acuerdas de ese momento? No me acuerdo ahorita. Ay, usted estaba mío así. Pregúntele a Ricardo. Eso es un sorteo sagrado. Se pide dirección a Dios y se saca los nombres. Y que yo estaba bebé. O sea, no, hombre, si tu cuñado fue el que metió la mano. Él estaba bebecito, que él no sé metió la mano. Nah, así fue. Así fue que yo llegué a ser parte del consejo de la iglesia. Al final Dios me escogió a mí. Pues. Eso no tiene nada que voluntad humana. Y más que estaba la situación difícil es que era, por ejemplo, y que hijo del pastor y hermano del futuro pastor. Eso decía una figura que solamente Dios tenía que escoger, porque pues decían de que no, que pura influencia. En realidad no creo y confío en Dios que eso fue un mover de Dios. Y entonces eso se llama un sorteo sagrado.
es una solución. Dios mío, ¿a quién tú vas a escoger? Y si ora al Señor, eso no es nada y que brujería, ni nada de esas cosas, y que lotería, no, no. Eso aparece en la palabra del Señor. ¿Estamos claritos? Ya no nos vamos a pasar el tiempo. Ahí se ministra 24/7. Hay gente que sale y que, no, que culto de oración, hay nada más 4 hermanitos que, no, hombre, Isaac, comer, que hay que mover el domingo en la mañana, ayuno, no, hombre, yo no quiero pasar hambre. Si usted va con esa mentalidad así, que el punto donde lo puso el director usted a trabajar, allá, hermano, este seminario hay que volverlo a repetir, algo así. Amén. Amén. ¿Estamos claritos? Ya, esta es la clase mía. No sé si el director Isaac, que nos acompañó en estas clases, tenga algo que comentar o usted tiene una pregunta, una consulta, no está de más. No sé, y oramos. No, acá de mi parte, no nada, nada más de que siempre que Dios ponga en su corazón, usted acuda al llamado y nosotros venimos a servir. Tengan siempre eso en mente, que nosotros venimos es a servir. No que nos sirvan a nosotros, no estamos dispuestos a la hora, debemos estar siempre ahí firmes. ¿Alguien tiene un comentario o algo que hey, esto nunca lo había visto, nunca lo había escuchado? Un comentario, una pregunta, no sé, o algo está sorprendido y que por eso que a veces piensan que, no, el ministerio de alabanza nada más ya a tocar. No, 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 Dios es un Dios bien celoso, bien celoso. No solamente por eso que uno va a servir al Señor, también tenemos que hacer nuestras vidas, como decía, tu vida es una ofrenda al Señor. Tu vida es una ofrenda al Señor. Preguntas, consulta. ¿Nadie tiene pregunta, Emanuel? ¿Nada? Para ya terminar en oración. Terminamos en oración, petición. Vamos a tomar la foto. No me sale la foto, si alguien la toma, hermano, si alguien tiene la capacidad de tomar la foto, no la tengo yo. Va la foto. ¿Te gusta un niño de primer año? Va otra, más otra. Con desorden. Y la otra. Oye, señor director, también falta pendiente la reunión con los audiovisuales. También estamos pendientes ahí. Tenemos que organizarnos ahí. Sí, está pendiente eso. Está bien. Bueno, después de oración, hermano, para no correr más el tiempo. Creo que este pasaje yo vuelvo y lo leo y Dios me habla, Dios me motiva y hey, así son las cosas de Dios. Agua viva, dice la palabra del Señor. El que bebe esta agua, jamás tendrá sed. ¿Sí o no, Emanuel? Dale, director, pues. Bueno, vamos ahora. Señor, gracias por otro día que nos has permitido. Otro día que nos podemos conectar aquí, compartir de tus palabras, escuchar un poco más y compartir como hermanos. Padre, te pedimos por cada uno de estos muchachos, Padre, que has llamado, que has escogido, has puesto en su corazón ese deseo y esas ganas, Señor, de trabajar para ti, de poder servirte de temprana edad, Señor. Ahora te pedimos que tú siempre permanezcas con ellos y que ellos puedan reconocer también que tú eres único Dios, que puedan servirte siempre, Señor. Gracias por todas las cosas que nos permites. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.